Amén. Damos la gloria y la honra a nuestro Dios. Sí, Padre precioso. Porque Él nos ha permitido este precioso tiempo. Es un privilegio estar en su casa. Es un privilegio, hermanos, recibir la palabra de Dios. Aleluya. Porque es un consejo, es un alimento para nuestra alma. Así que le voy a pedir que se ponga de pie y leamos versículos, hermanos. Busque ahí Eclesiastés 4, del 9 al 12. Vamos a leer, hermanos. Aleluya, Padre bendito. Siempre leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sí, Señor. Y dice el versículo, hermanos, 9: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas como se calentará uno solo. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Aleluya, Gloria a Dios. Cierre sus ojos. Padre que estás en los cielos, bendito Dios esta noche, Señor. Primeramente, Dios amado, te pedimos perdón, Señor, por todas nuestras faltas, Señor, por todos nuestros errores, por nuestras ofensas hacia usted, bendito Dios. Padre, perdónanos. Me ruego esta noche, Señor, que venga usted llenando mi boca, Señor, para que sea predicada su palabra en este lugar, pidiendo el respaldo, Señor, suyo a mi vida, Señor, pidiendo, Señor, que venga usted respaldando su palabra en esta noche, bendito Dios. Padre, usa mi vida conforme a su misericordia, Dios. Que las palabras que yo hablo esta noche sean palabras puestas en mi boca por usted, bendito Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, rogamos por cada uno de los que no han venido, Señor. Si han venido, tráelo, bendito Dios. Y si no, Padre, ten misericordia de cada uno de ellos. De igual manera, Señor, le doy gracias por lo que estamos en este lugar esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, le rogamos que se quede en medio nuestro. Dios, gracias. Amén. Y amén. Puede sentarse, hermanos. Como he sabido de todos los hermanos que esta semana pues eran sermones hablando, hermanos, acerca del matrimonio. Aleluya. Son sermones, hermanos, que ayudan a la iglesia, ayudan a los matrimonios dentro de la iglesia. Sí, Señor. Así es que el tema de esta noche dice, hermanos, el matrimonio es una institución divina. Ya lo decía nuestro pastor el martes que él predicó, dijo que el matrimonio es sagrado. Así es. Y de veras, hermanos, el matrimonio es sagrado. Amén, aleluya. Porque es instituido por Dios. Claro. Fue Dios quien lo construyó, quien lo instituyó, hermanos. Fue en el corazón de Dios que nació el matrimonio. Aleluya. Si el matrimonio no nació en nuestro corazón, hermanos, en el corazón del hombre, sino nació en el corazón de Dios. Y eso lo podemos ver, hermanos, allá en Génesis. Génesis, capítulo 2, ahí está, hermanos, cuando el momento y cómo Dios lo instituyó. Por eso el tema, hermanos, el matrimonio es una institución divina. Amén. Dice el versículo 18:2, hermanos, capítulo 2, versículo 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea, dijo, para él. El versículo 24 dice, hermanos, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Así es que, hermanos, Dios, primeramente, creó al hombre, Adán. Lo llamó, hermano, lo puso en el huerto, lo llamó a trabajar. Porque lo puso ahí, hermano, no para estar descansando, sino para que él trabajara.
dentro del huerto. Sí. Entonces Dios, hermanos, lo ve, está él trabajando y dice, hermanos, en su corazón, no es bueno que el hombre esté solo. Le hacía falta, hermanos, una ayuda. Y entonces fue ahí donde fue creada la mujer. Como ayuda, hermanos, idónea del hombre. Así es. Y una ayuda idónea es aquella, hermanos, en la cual, hermanos, nos ayuda en cada momento, hermanos, en cualquier situación difícil. Usted sabe que, bueno, los que estamos casados, sabemos que el matrimonio no es fácil. Señor. El matrimonio, hermanos, nosotros en el matrimonio enfrentamos muchas dificultades. Por eso es bueno el que no se ha casado aún que lo piense. Aleluya. Es bueno, hermano, que lo piense. Señor. Porque el matrimonio no es fácil. El matrimonio no es un juego, hermano. Señor. El matrimonio no es solo para cumplir un deseo. Ajá. No, el matrimonio es serio, hermanos. Sí. Por eso dice el tema, una institución. ¿Usted sabe qué es una institución? Es un lugar, hermanos, donde hay muchos obreros. O sea, podemos decir, si no decimos institución, podemos decir una empresa, en donde hay muchos obreros, muchas personas trabajando. ¿Para qué? Para que esa empresa se mantenga, hermano, firme, y además de mantenerse firme, esa empresa vaya creciendo. Es igual el matrimonio, hermanos. No hay muchos obreros en el matrimonio, solamente son dos los que trabajan, pero tienen que trabajar para que ese matrimonio se mantenga firme. No puede trabajar solo uno, por eso Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Por esa razón Dios le dio ayuda idónea al hombre, y es la mujer, hermanos, es la ayuda idónea. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la ayuda idónea? Porque había que trabajar mucho. Hay que trabajar mucho, hermanos, dentro del matrimonio. Usted puede darse cuenta hoy en día cuántos matrimonios, y hablando de matrimonios cristianos, cuántos matrimonios han sido destruidos. ¿Por qué? Muchos quizás porque pensaron que el matrimonio era fácil. Muchos porque no meditaron antes de casarse. Es necesario, hermanos, que eso se trabaje, porque si no se trabaja, eso va a terminar luego. No va a durar, hermanos. Por eso es que aquí en el versículo 9, que hemos leído, dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. ¿Qué le dije? Es como una empresa. Entonces hay que trabajar. No solo vamos a llegar, nos vamos a casar y nos vamos a poner, hermanos, a procrear hijos. No es así. Claro que van a venir hijos como resultado de un matrimonio, van a venir hijos. Sí, pero tenemos que trabajar, hermanos. Sí, tenemos que trabajar en qué. Hay muchos aspectos en que trabajar como parejas. A veces recordémonos que hay un dicho mundano y es muy cierto, que dice que Dios nunca junta dos cosas iguales. Sí. Siempre, si no es el hombre, es la mujer. Es ahí donde hay que trabajar. Sí. Hay cosas que a uno le parecen y al otro no le parecen. Sí. Es ahí donde hay que trabajar para que nos parezcan a los dos. Para que veamos las cosas de igual manera los dos. Porque si yo las veo de una forma y mi esposa las ve de otra forma, es ahí donde está el problema. No vamos a encajar. Entonces, ese es un punto en el que hay que trabajar. Hay que trabajar, hermanos, en que dentro del matrimonio no exista, hermanos, el egoísmo. No exista la envidia. ¿Por qué? Porque esos son puntos que vienen a destruir el matrimonio. Sí, Señor. Cuando hay egoísmo, hermanos, los matrimonios se destruyen. Pero a veces también hay otros puntos, hermanos. Hay un punto muy importante que a mí me gusta, hermanos, y lo leí cuando estaba poniéndome a leer este tema.
hermanos, leí un versículo en 1 Corintios, hermanos, en 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11, versículo 9 al 10. Hay algo muy importante que aquí dice, miren, y tampoco dice el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Oiga, no fue creada la mujer por causa, o el varón dice, mire, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. A veces hay mujeres que se creen superiores, pero no debe de ser así. Ni tampoco el hombre debe sentirse superior a la mujer. Es, claro. Porque si Dios nos ha unido, eso ha sido, hermanos, porque eso que nosotros nos uniéramos en matrimonio estaba dentro del corazón de Dios. Así es, claro. Porque mucha mujer que dice, si no existiéramos nosotros las mujeres, ustedes no hubiesen nacido. Señor. Pero ¿quién fue creado primero según la Biblia? El hombre. Aleluya. El hombre fue creado primero, por eso dice ahí, hermanos. El varón no es por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Porque ¿de dónde salió la mujer? De la costilla. Pero a la mujer le gusta, mucha mujer le gusta tener de menos al hombre. Pero no es así la cosa. Santo. Veamos, conforme a la Biblia, hermanos. Veamos ese punto, porque es tremendo, hermanos, cuando nosotros no leemos la Biblia. Aquí lo tenemos todo. Dios nos habla a través de la Biblia. Dios nos instruye a través de la Biblia, hermanos. Solo es que nosotros la leamos. Así es que, hermanos, ese punto es otro que hay que trabajarlo. Y sabe, hermanos, hay un punto muy importante también, es que para que el matrimonio, hermanos, no decaiga, para que el matrimonio como empresa se mantenga siempre, hermanos, firme y creciendo, hermanos, es muy importante que tanto la mujer como el hombre, si es el hombre tiene que amar a su mujer como a sí mismo, y la mujer tiene que amar al hombre también de la misma manera como a sí mismo. ¿Por qué le digo esto, hermanos? Porque si no amamos a nuestra esposa como a nosotros mismos, es mentira, entonces no la amamos. Porque a usted no le va a gustar que le hagan algo malo, a que le causen un daño, que a usted le suceda algo por ahí en el camino. De igual manera, a nosotros no nos gustará, pues no nos debe de gustar, hermanos, dañar a nuestra esposa. Ni la esposa le debe de parecer dañar a su esposo. Por eso es importante que ambos nos amemos como a nosotros mismos. Así es, Señor. Porque si no nos amamos como a nosotros mismos, entonces vamos a ver de diferente manera a nuestra esposa. La vamos a ver de diferente manera, porque no me va a interesar lo que a ella le pase, como tampoco a ella le va a interesar lo que a mí me pase. Por eso es importante que cuando nos vamos a casar estemos muy de acuerdo con lo que vamos a hacer y estemos muy conscientes de lo que vamos a hacer. Es importante conocernos antes de llegar a eso. Otro punto muy importante es también, hermanos, que debemos de esperar en Dios. Debemos de esperar en Dios, hermanos. Si es el hombre, tiene que esperar en Dios que Dios le dé la esposa. Si es la mujer, tiene que esperar en Dios que Dios le dé el esposo. Amén, así es. Por esa razón hay muchos matrimonios destruidos también, hermanos, porque a muchos cristianos han creído, esta mujer me la ha dado Dios. Y no, tal vez ellos se la han robado al vecino o se la han quitado a otro y no es de ellos esta mujer, pero ellos dicen, Dios me la da. Señor Jesús. No, hermanos, cuando Dios le ha dado una esposa a un hombre, dura, ese matrimonio no se quiebra, pasan muchos problemas, muchas situaciones, pero ese matrimonio se mantiene firme. ¿Por qué? Porque eso es del agrado de Dios, porque esa mujer, ese hombre, se lo ha dado Dios. Así es. Pero cuando no se lo ha dado Dios, hermanos, eso no prevalece. ¿Cuántos matrimonios, cuántas parejas usted ha visto acá casarse?
Dígame, ¿cuántos están en unión todavía? ¿Cuántos viven juntos? De muchos. Tal vez habrán unos dos, unos pocos hermanos que todavía están firmes en el matrimonio. Ese es por si acaso. Pero si no, hermanos, ya están destruidos en los matrimonios. ¿Pero por qué? Porque no sabemos esperar en Dios. Hay que esperar en Dios, hermanos, para que las cosas funcionen. Porque si el matrimonio lo ha instituido Dios, entonces todo lo que pasa, hermanos, tiene que depender de Dios. Porque yo no me puedo arrebatar, hermanos, a buscar, como que se me estoy ahogando, a buscar a una mujer para casarme, a un hombre, la mujer, un hombre para casarse. Hay que esperar en Dios para que Dios dé la salida, hermanos. Para que Dios ponga ahí la pareja. Para que este matrimonio, si se da, este matrimonio tiene que ser duradero. Tiene que durar, hermanos. Fíjense que en Proverbios vamos a leer Proverbios, hermanos. Vamos a buscar el libro de Proverbios. Hay un proverbio, hermanos, que dice así, mire. La casa, Proverbios capítulo 19, versículo 14, dice: la casa y la riqueza son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Oiga, la casa, dice, la riqueza son herencia de los padres, mas de Jehová, dice, la mujer prudente. Esto quiere decir, hermanos, que la mujer la hereda Dios. Dios se la tiene que dar. Sí, amén. Eso, hermanos, cuando eso es de Dios, le repito, son los matrimonios que se mantienen firmes. Porque los matrimonios, hermanos, dentro de los matrimonios enfrentamos muchas cosas difíciles. No todo es alegría. Muchas veces hay tristezas, hermanos. Muchas veces se llora. Se sufre en el matrimonio. Muchas veces uno se golpea a uno mismo. Muchas veces se enfrenta a muchas cosas difíciles. Pero es allí, hermanos, donde es que tenemos que ser fuertes. Pero ¿cómo vamos a ser fuertes, hermanos? ¿Cómo vamos a tener esa fortaleza para resistir tantas cosas? Solamente tomados de la mano de Dios. Amén, vamos a tener esa fuerza. Si no estamos tomados de la mano de Dios, no vamos a ser fuertes, hermano. Nos va a destruir el enemigo fácilmente. Recuérdese que los matrimonios que son correctamente, hermanos, ordenados por Dios, esos tienen más problemas. Porque el enemigo está enojado. El enemigo trata la manera de destruirlos. Porque a eso ha venido a destruir la obra de Dios, lo cual nunca lo va a lograr. Así es. Pero para que no demos la cabida al enemigo, tenemos nosotros que luchar por eso. Aleluya. Tenemos que prepararnos para enfrentar esos puntos, para enfrentar esos problemas, hermanos. Porque si no estamos preparados, nos va a ir mal. Porque el matrimonio es una institución divina. Y si es una institución divina, eso quiere decir, hermanos, que un matrimonio no depende de nosotros mismos, depende de Dios. Amén, así un matrimonio depende de Dios, Señor, hermanos. Claro. Así es que por eso tenemos que mantenernos firmes. Mejores son dos, dice, que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Tenemos que trabajar en el amor. Tenemos que trabajar en la comprensión, hermanos. Porque mire, es bien bonito cuando uno anda de novio. Eso es un momento muy bonito y nadie lo discute, nadie dice lo contrario, muy agradable, muy bueno, una gran felicidad de andar de novio. Más cuando uno anda de escondidas. Señor Jesús. Es bien bonito. Aleluya. Pero sabe, hermanos, la cosa es que cuando usted ya está en el matrimonio, ya todo es diferente. Oh, sí, Señor. Ya no es lo mismo, hermano. Aunque debería ser lo mismo. Pero lo que pasa es que hay puntos, hay situaciones que nosotros no conocemos de la pareja. Sí.
Ni tanto la mujer no conoce de nosotros ni nosotros de ella. Entonces ahí es donde ya las cosas van cambiando. Pero algo que no debe de cambiar, hermanos, es el amor. Eso tiene que mantenerse siempre, hermanos, firme. Ese es como un fuego, hermanos, que tenemos de avivarlo día por día, hermanos. Ese fuego tiene que mantenerse ardiendo, hermanos. Ese es el amor, lo que no debemos de descuidar. Si antes de novio llevábamos a la esposa a comer, le invitábamos a cualquier lado, hermanos, pues igual tiene que ser casado. Amén. Tenemos que llevarla, sacarla, llevarla a los lugares donde íbamos cuando éramos novios. Señor. Porque entonces, hermanos, si no la sacamos, entonces no estamos viviendo el verdadero amor. Ese es el amor, hermanos, que no debe de cambiar en nosotros. No debemos de cambiar con nuestras esposas. Porque nos hemos casado, pero seguimos siendo novios. Eso es a lo que me refiero, hermano. Tenemos que mantener ese fuego encendido, hermano, que no se apague. Nosotros tenemos que salir con nuestras esposas, sacarlas a pasear, llevarlas a distraerse. Porque no todo tiene que ser trabajo, tenemos que tener un tiempo, hermano, de distracción. Pero siempre no olvidándonos de la obra del Señor. No olvidándonos de Dios, hermanos. Yo he mantenido eso siempre, gracias al Señor. Yo siempre he sacado a mi esposa, siempre hemos andado por ahí vagando, hermanos. Y lamentablemente hoy, que ella se siente mal, pues ya no mucho, ¿verdad? Por su salud. Pero durante ella estaba, hermanos, bien de salud, nosotros salíamos. Y más que quedamos solos, mejor, hermano. No le dábamos. Nada teníamos que decir a nadie, sino que solo agarramos camino. Allá andábamos, hermanos. Pero es bonito también así, hermanos. Pero es bonito cuando nosotros todavía, cuando en el matrimonio hay amor todavía. Pero cuando no hay amor, hermanos, es bien difícil. Cada quien busca por su lado, busca la felicidad por otro lado. Y ese es otro punto, hermanos, que la felicidad debemos de entender algo, hermanos. Que cuando nos casamos, perdemos, tanto el hombre como la mujer, perdemos la libertad. Porque ya no vamos a hacer lo que nosotros queremos como lo que hacíamos cuando estábamos solos. Ya no. Ahora tenemos a alguien a quien comentarle o a quien darle cuentas. Si es el hombre a la mujer, tenemos que compartirle. Hermanos, ya no es como cuando salíamos. Estábamos solos, que agarrábamos camino y nadie nos decía nada. Llegábamos a la casa como si nada. Pero ya teniendo, hermanos, un compromiso serio, hermanos, estando uno casado, ya no es igual. A mí, hermano, yo sufrí ese punto, hermano, porque yo, mientras no estaba casado, mientras no me había acompañado con mi esposa, porque primeramente me acompañé con ella, luego posteriormente me casé, hermanos, pero yo no paraba en la casa. Yo no paraba en la casa, hermano. Entonces, cuando ya yo me acompañé con ella, sentí una gran diferencia. Pero igual, hermano, ya estaba ahí en el puesto y tenía que enfrentarlo, tenía que aprender, hermanos, a vivir una nueva vida. Así como cuando no éramos cristianos y venimos al Señor, ¿verdad? Aprendemos a vivir una nueva vida en el Señor. Amén, iglesia. Aprendemos a vivir una nueva vida. Así es como cuando nos casamos, hermanos, aprendemos a vivir una nueva vida. Ya no va a ser la misma vida, hermanos. Pero más sin embargo, yo, hermanos, con ella nos acompañábamos, salíamos por todos lados. Mientras no venían los hijos, andábamos siempre caminando, porque a mí no me gustaba, hermanos, pasar en la casa. Nos casamos, vinieron los hijos, igual. Gloria a Dios. Así que eso es bonito, hermanos. Pero debemos de mantener el fuego siempre ardiendo. Dice, hermanos, el versículo 10. Pero aquí en el 9 dice, hermanos, que mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Aquí, hermanos, vemos que aquí se está como cumpliendo el versículo aquel
del capítulo 2 de Génesis, capítulo 18, en donde dijo el Señor, Dios dijo, hermanos, no es bueno que el hombre esté solo. Aquí dice de otra forma, pero es lo mismo, porque dice mejores son dos que uno. Mejores son dos que uno, hermanos. Así que dice el versículo 10, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Estos versículos hablan, hermanos, acerca de la ayuda idónea. Aquí estamos hablando acerca de la ayuda idónea, hermanos, porque dice, porque si cayere el uno, levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Hablando, hermanos, acerca de que son mejor dos que uno. ¿Por qué? Porque se pueden ayudar mutuamente. Así es. Hay una ayuda, hermanos. Miren que es bien difícil, yo no sé si a usted le ha pasado. Bueno, creo que no, porque los que están casados acá, ¿verdad? Creo que no, porque estamos casados, hermanos, bajo la orden de nuestro Dios, le servimos al Señor. Entonces creo que no nos puede pasar esto, pero es bien difícil buscar ayuda en alguien, hermanos, y no encontrarla. Puede ser, hermanos, que necesitemos que ayude a nuestra esposa y ella no nos va a ayudar, hermanos. Entonces no se está cumpliendo la Biblia, porque el Señor dijo, le haré ayuda idónea al hombre. Pero eso sucede, hermanos, en los matrimonios sin Cristo. Porque no hay comprensión, no hay entendimiento, hermanos. No se entiende. Uno piensa una cosa, el otro piensa otra cosa. Uno camina para un lado y el otro para el otro. Pero nosotros, hermanos, como matrimonios cristianos, caminamos al mismo lado de todos. O no sé si usted camina de diferente manera, pero en lo que en mí, hermanos, yo siempre me gusta, hermanos, compartirle a mi esposa lo que yo voy a hacer, lo que yo quiero hacer, lo que a mí me parece. Yo le digo a ella, y si a ella no le parece, pues tenemos que ver la manera cómo hacer para que ni ella salga dañada, ni yo salga dañada. Así que hablamos, hermanos, para que eso sea en unidad. Y es así, hermanos, como tenemos la ayuda, ambos. Yo le ayudo a ella y ella me ayuda a mí. O sea, no hay problema, hermanos. Por eso está diciendo el versículo 10, porque si cayere el uno, levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Esto se refiere, hermanos, a que siempre nos vamos a enfrentar a problemas. Siempre el matrimonio enfrentará, hermanos, dificultades. Van a haber situaciones que para nosotros van a parecer muy, pero muy difíciles. Pero usted sabe que nosotros le servimos a un Dios todopoderoso, que para el cual no hay nada imposible, mucho menos difícil. Pero eso, hermanos, cuando estamos dependiendo de Dios, va a haber solución en cualquier problema, en cualquier dificultad, en cualquier momento difícil de nuestra vida. Como matrimonio va a haber solución, hermanos. En el matrimonio enfrentamos cosas difíciles. Hay pleitos, hermanos, porque aunque seamos cristianos, hay momentos duros con nuestra pareja. Y no me va a dejar mentir usted, porque aunque somos cristianos, pero muchas veces hay discusiones. Aunque ya no es como antes, que nos tirábamos los trastes, ahora ya no. Ahora discutimos, pero más sabiamente, ¿no? Ya no se da cuenta el vecino de la calle. Pero mire, hermanos, le buscamos solución. Siempre confiando en el Señor. Siempre creyendo, hermanos, que Él tiene el control de nuestra vida. Por eso, hermanos, pero vamos a enfrentar situaciones así. Eso no es de extrañarnos, hermanos. Siempre vamos a enfrentar situaciones difíciles en las cuales nos va a parecer, hermanos, que muchas veces que quizás no va a haber solución. Yo, hermanos,
les puedo hablar de mi vida. Yo he estado a punto, hermanos, cuando mis hijos estaban pequeños, yo estuve a punto, hermanos, de separarme con mi esposa. Pero mire, hermano, Dios ha sido bueno. Dios me dio la salida, Dios me dio la respuesta y Dios me ayudó a solucionar ese problema. Hasta el punto, hermanos, que crecieron mis hijos, se fueron de mi casa y aquí estamos todavía los dos solitos, pero estamos luchando, hermanos, estamos firmes como matrimonio. Bendito. Yo siento, hermanos, que somos un matrimonio sólido. Gloria a Cristo. Porque no, hay diferencias, ¿verdad? Pero no hay, hermanos, que no existe aquello que me voy de la casa por cualquier locura, no. No, hermanos. Nos sentamos, hablamos, conversamos, porque de eso se trata. Hay que aprender también a conversar, no solo a gritar, hermanos, sino a conversar. Para que esto, hermanos, vaya agarrando firmeza. Fíjense qué bonito platicar los puntos que a uno le molestan. Porque como matrimonio, aunque cristianos, hay puntos que a veces molestan. Claro. Pero hay que tratarlos, hay que saberlos hablar. Así es. Porque Dios tiene la solución para todo, hermanos. Aleluya. Y si somos dependientes de Dios, Dios nos va a ayudar. Gloria a Cristo. Mire, dice que si uno se cayere, el otro lo va a levantar, y eso es cierto, hermano. Cuando nosotros, tal vez uno de la pareja se siente, hermano, decaído, tal vez espiritualmente se siente mal, hermanos, o se siente con pena porque quizás no puede contribuir con lo necesario en el hogar. Allí es bueno, hermanos, que la esposa le dé ánimos, porque para eso es una ayuda idónea. Porque si no, no es ayuda idónea. Claro. Hay que comprendernos los unos con los otros. Hay que entender a nuestra esposa. Hay momentos que nuestras esposas, hermanos, están mal. Hay momentos que a veces están como que son vidrios. Si usted ve los dos, Cierto. se quiebra. Sí. Eso pasa en cualquier matrimonio. Sí, hermano. así es. Igual nosotros. Hay momentos, hermanos, en que llegamos mal quizás del trabajo, o sentimos, hermanos, cualquier cosa y no queremos que ni nos volteen a ver. Pero es ahí, hermanos, donde debe de haber la comprensión. Ahí es donde debe de estar la ayuda idónea, porque para eso es la ayuda, hermano. Aleluya. Aquí dice, si uno cayera, el otro lo va a levantar. Y eso es cierto, hermanos. Eso es cierto, porque en mi vida ha pasado. Muchas veces he tenido debilidades y mi esposa ha visto, hermanos, en mí, a saber qué cara, y ella me dice, vení, platicamos. ¿Qué te pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué sentís? Es ahí donde hablamos, hermanos. Y hablando se entienden las cosas. Hablando se le busca la solución. Y luego de hablar, hermanos, hay que orarle al Señor, para que el Señor termine de arreglar ese problema, hermanos. Hablando acerca de la ayuda idónea, también lo habla el versículo 11. También dice, mire, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Más, ¿cómo se calentará uno solo? Pero aquí esto es un versículo, hermanos, esto es una metáfora. O sea, está hablando de calentarse el uno con el otro, pero allí, hermanos, también se puede aplicar que a solucionar los problemas los dos. Que los dos debemos de solucionar los problemas. No simplemente está hablando de calentarnos, sino, hermanos, de ponernos de acuerdo para solucionar un problema, una situación. Muchas veces la esposa, hermanos, hay esposas que no son comprensivas. Muchas veces le dicen a uno, ay, pero usted cómo sabe, pero ese es un problema. Y no, hermanos, el Señor dijo que ya no somos dos, sino uno. Así es. Entonces el problema mío es el problema de mi esposa. Claro. El problema de mi esposa es mi problema. ¿O no lo cree así, iglesia? Sí, Señor. Somos una sola carne, ya no somos dos, somos uno. Entonces ya no podemos decirnos, ay, pero usted cómo sabe su problema, ya no. Tenemos que buscarle los dos juntos solución a ese problema. Por eso dice aquí que si dos duermen juntos se calentarán mutuamente. Pero hay de aquel
que está solo, ¿cómo se va a calentar? Hermanos, pero aquí, hermanos, el que está solo sí tiene que ver cómo hace, ¿verdad? Para solucionar las cosas. Pero nosotros como matrimonio tenemos que arreglar las cosas juntos. Juntos, hermanos. No dejarle todo al esposo ni todo a la esposa. Hay que ayudarnos mutuamente, porque por eso somos pareja, por eso somos una sola carne. Dijo Adán, y esto será carne de mi carne, hueso de mi hueso, carne de mi carne. O sea, es lo mismo. O sea, el dolor de mi esposa es mi dolor. Y eso debe de ser así. Pero cuando es así, hermano, que el dolor de la esposa es el dolor del esposo, o el dolor del esposo es el dolor de la esposa, ¿cuándo es que eso es así? Cuando nos amamos, cuando amamos a nuestra esposa como a nosotros mismos. Cuando la esposa ama a su esposo como a ella misma, porque no va a querer que a ella le suceda lo que a ella le puede estar pasando, sino que vamos a sentir el mismo dolor. El dolor del uno lo siente el otro. Así es que, pero tenemos que amarnos como a nosotros mismos. Aleluya. Así dice el Señor también, hermanos, en la Biblia, que es el segundo mandamiento, que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es mi prójimo? En el matrimonio, mi pareja es mi prójimo. Así es que tiene que amar a su prójimo como a ella misma. Así que, hermanos, esto es algo que está dentro del matrimonio. Son puntos claves, hermanos, dentro de un matrimonio, que debemos cumplirlos al pie de la letra. Tenemos que trabajar para que esos puntos se vayan aclarando dentro del matrimonio, para que no sea un matrimonio fracasado, hermanos. Miren, hay matrimonios que duran 1 año, meses, 2 años. ¿Pero por qué, hermano? Porque son matrimonios que quizás no están tomados de la mano de Dios, no le han dado la cabida a Dios para que Él tome el control de ese matrimonio. Nosotros debemos de poner, hermanos, nuestro matrimonio en las manos de Dios. Decirle a Dios: aquí está mi matrimonio, para que sea usted quien lo dirija. Aleluya. Porque Él tiene que dirigirlo. Sí, Señor. El versículo 12 dice, hermanos: y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Aquí hay de qué está hablando, hermanos. Siempre, hermanos, de la ayuda idónea, de una ayuda mutua. Hermanos, ¿por qué? Hermanos, porque usted sabe que, como decíamos al principio, vamos a tener problemas, van a haber dificultades, vamos a enfrentarnos a muchas cosas fuertes, no débiles, hermanos, fuertes dentro del matrimonio. Pero dice el versículo 12: y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que tenemos que ponernos de acuerdo para que el enemigo no nos venza. Porque si no nos ponemos de acuerdo, el enemigo nos va a vencer fácilmente. Así es. Usted y su esposo tienen que estar de acuerdo, hermanos. Ponernos de acuerdo para hacer frente al enemigo, dependiendo de cuál sea el problema al cual nos vamos a estar enfrentando. Pero independientemente del problema, tenemos que ponernos de acuerdo. Así es, Jesús. De eso está hablando el versículo 12. Pero dice algo más especial. Dice: contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Por qué dice cordón de 3 dobleces? Refiriéndose, hermanos, al poder de Dios, refiriéndose al Espíritu Santo de Dios, hermanos, porque hay una alabanza que la cantamos nosotros a todo pulmón, ¿verdad? Dice: Espíritu Santo, te necesito, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Eso está hablando acá, hermanos. El Espíritu Santo es nuestra ayuda. Pero ¿cuándo es nuestra ayuda? Cuando nosotros le abrimos nuestro corazón para que Él sea quien nos guíe, quien ministre nuestra vida. Porque dependemos nosotros de Dios, ¿sí o no? Sí, Señor. Entonces,
Él, a través de su Espíritu Santo, es quien nos da esa fortaleza. El Espíritu Santo nos da fuerzas, el Espíritu Santo nos ayuda, el Espíritu Santo nos sostiene, el Espíritu Santo nos guía a todo lugar. Entonces, hermano, por eso dice, el cordón de tres dobleces no se rompe pronto. ¿Y cómo, hermanos? Si el Espíritu Santo está con usted y conmigo, en su matrimonio y en mi matrimonio, eso va a prevalecer. ¿Por qué? Porque dependemos de Dios y no de nosotros mismos. Ningún matrimonio, hermano cristiano, debe depender de sí mismo, sino tenemos de depender de Dios, hermanos, porque es una institución de parte de Dios. Dios la instituyó, Dios la construyó, y por eso, hermanos, es Él quien debe reinar en nuestros matrimonios. Es Dios quien debe reinar, hermanos, no el enemigo. Pero muchos matrimonios, muchos matrimonios cristianos, no reina Dios, hermanos, muchas veces, sino reina el enemigo. Pero porque nosotros le hemos dado cabida al enemigo, hemos sacado a Dios de nuestros matrimonios y le hemos abierto la puerta al enemigo. Pero de ahora en adelante, hermanos, hagamos lo contrario. Abrámosle la puerta a Dios para que Él esté reinando en nuestros matrimonios y no el enemigo, hermanos. Porque es Él quien debe reinar en nuestros matrimonios. Así que, hermanos, espero yo que este consejo nos sirva a cada uno de nosotros, para que tomemos esto en serio, hermanos, y nos demos cuenta que el matrimonio no es un juego. El matrimonio, hermanos, debemos de respetarlo, debemos de darle el valor que esto merece. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Siempre, hermanos, estando tomados de la mano de Dios, estando de acuerdo con la voluntad de Dios. Así que esto ha sido el consejo de esta noche, hermanos, y le pido que cierren sus ojos, démosle gracias al Señor.